A continuación, la directora de la Organización para Estudios Tropicales, la doctora Liana Babar, se dirigirá brevemente a ustedes. Hace 50 años, un pequeño grupo de visionarios de la Universidad de Costa Rica y otras 6 universidades de los Estados Unidos decidieron formar la Organización para Estudios Tropicales. Su misión era promover la investigación, la educación y la conservación de la sorprendente y en esa época poco conocida naturaleza tropical. Entre los fundadores, cabe destacar a los doctores Rafael Lucas Rodríguez y John de Abate, primer director y subdirector respectivamente de la Escuela de Biología de la UCR. Medio siglo después podemos afirmar que en la historia de la biología de Costa Rica y del mundo tropical hay un antes y un después de la OET. Entre nuestras instituciones afiliadas, contamos con 55 universidades y centros de investigación ubicados en 4 continentes. Hemos formado más de 10,000 estudiantes de todo el mundo, facilitado la investigación a miles de científicos y promovido el ecoturismo y la educación ambiental. Además, ayudamos a conservar miles de hectáreas de bosques y humedales en nuestras 3 estaciones biológicas, La Selva en Sarapiquí, Las Cruces en San Vito de Cotobruz y Palo Verde dentro del Parque Nacional que lleva su nombre en Guanacaste. Para conmemorar nuestro aniversario decidimos llevar a cabo una serie de actividades que nos permitieran reflexionar sobre nuestros logros, definir las rutas que queremos seguir en el futuro e inspirar a otros con nuestro compromiso con el ambiente. Por este motivo, en cada una de nuestras instituciones afiliadas en Costa Rica, UCR, TEC, UNA, UNED y Museo Nacional, se está ofreciendo una charla alusiva a los grandes retos ambientales de Costa Rica. La UCR escogió el importantísimo tema del agua, motivo por el cual invitamos al experto internacional y distinguido expositor de esta tarde. Don Carlos Fernández Jáuregui es doctor en Ingeniería en Hidrología, tiene una especialidad en Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad Técnica de Berlín, la TU Berlín. Actualmente es director del Water Assessment and Advisory Global Network, WASA, que es un organismo internacional de profesionales, es una red de profesionales en temas de agua y saneamiento de carácter multidisciplinar. Ha sido director de la Oficina de Naciones Unidas de Apoyo al Decenio Internacional para la Acción, el Agua Fuente de Vida 2005-2015, en Zaragoza, España, y director adjunto del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos, WAP, de las Naciones Unidas en París, Francia. Hidrólogo regional del Programa Hidrológico Internacional PHI de la UNESCO en Montevideo y director del Instituto de Hidráulica e Hidrología UMSA La Paz, TU Berlín. Es también profesor invitado de muchas universidades europeas y también latinoamericanas. Realmente es un lujo tenerlo aquí con nosotros y les digo honestamente, le estamos sacando el jugo. Y le estamos sacando el jugo porque estamos en una oportunidad muy especial en nuestro país, con una coyuntura muy importante, que es lógicamente el tema del agua y sobre todo creo que es percibido por todos nosotros, estamos entrando pues en una época difícil en relación a la gestión del recurso hídrico. Mil gracias, buenas noches. Antes de empezar mi charla quisiera primero felicitar a LOET por sus 50 aniversario. No es fácil cumplir 50 años investigando. También quiero agradecer a Nexos Hídricos, el programa que auspicia la Alianza para el Agua de España, así como la Universidad de Costa Rica, por poder compartir con ustedes esta charla. Y lo que les voy a presentar es el trabajo de muchas universidades en el mundo, la contribución de la información de muchos gobiernos, muchas universidades, muchos organismos internacionales de cooperación
el sector privado y también los organismos no gubernamentales. Entonces, mi charla va a consistir en mostrarles cuál es la situación del agua en el mundo utilizando indicadores. Voy a tratar de ser lo menos subjetivo posible y mostrar números que son mucho más objetivos. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que ahora vamos a hablar del tema de la gestión de los recursos hídricos en el mundo y un poco qué se ve en el futuro, qué podemos predecir, si eso es posible. Pero antes de empezar a predecir, yo quiero mostrarles esta página que se publicó en Newsweek el año 1997. Ellos tuvieron la audacia de hablar un poco del futuro. Y aquí hay 2 o 3 temas interesantes. Uno de ellos fue el presidente de una gran empresa de computadoras, la Wang, y el otro fue el director de la Digital. Y el de la Digital dijo que seguramente en el futuro las computadoras iban a pesar menos de 1 tonelada. Y el de la Wang dijo, no creo que sea necesario que se disponga, que se requiera tener computadoras en la casa. O sea, esto nos muestra que 2 personas con una experiencia en diseño de hardware y también de software se equivocaron. Entonces, este es el disclaimer para mi charla. Entonces, es muy difícil pronosticar. Estos eran especialistas en informática en su época y se equivocaron 100%. Entonces, primero, ¿qué podemos decir? Es muy fácil hablar del agua cuando no se sabe cuánta hay, porque todo el mundo presume que hay para todos. Entonces, una primera aclaración. Yo no voy a hablar del agua. Yo voy a hablar de los recursos hídricos. Entonces, se dice que el agua es recurso hídrico cuando uno puede recurrir, cuando uno puede utilizar. Entonces, los recursos hídricos utilizables no llegan al 1%. Entonces, hoy voy a hablar de ese 1% y vamos a dejar 99% fuera, que es agua salada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los recursos hídricos en el mundo, económicamente aprovechables. Porque hay muchos recursos en aguas profundas que no se pueden utilizar, entonces ya no son recursos. También les vamos a mostrar lo que hemos estado repitiendo durante 22 años. Este es un mapa del agua versus recursos hídricos versus población que hicimos el año 1987 con Sandra Postel en los Estados Unidos. Y este documento ha sido repetido y publicado en varias revistas científicas y documentos de Naciones Unidas como la disponibilidad de agua en el mundo. Entonces aquí se podía ver que la disponibilidad de agua en el mundo era la que se ve. La América del Sur, decíamos que tenía el 26% del agua del mundo y solamente el 6% de la población del mundo. O sea, un continente riquísimo. Y el continente más pobre era Asia, donde se tiene 60% de la población y solamente 36% del agua del mundo. Entonces, ese era el continente más pobre. Pero, ¿qué pasó? El año pasado nos encargó Naciones Unidas, en este caso la UNESCO, y la GWP, Aguasa, hacer una inventariación de los recursos hídricos del mundo, pero con nuevos datos. Los datos sobre los recursos hídricos nos facilitó el Instituto Ruso, dirigido por el profesor Shiklomanov. Y los datos de población por la UNFPA. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Nuestra sorpresa fue la siguiente, que la nueva disponibilidad de agua en el mundo es esta. Esta publicación, o sea, hoy día primera vez que presentamos públicamente.
La publicación oficial de la UNESCO va a salir en 1 mes y medio, pero como somos autores, como WASA, puedo y tengo el derecho de poder publicar esta información. Entonces, este es el nuevo cuadro de la situación del agua en el mundo. ¿Se imaginan que la región que tiene menos agua es, como siempre, Asia, pero la región que tiene más agua es Oceanía y después está Norteamérica? Antes estaba primero Oceanía, después Sudamérica y después Norteamérica. Entonces, hemos cambiado la riqueza per cápita con un estudio que se ha hecho el año pasado. Conclusión, habíamos tenido menos agua por continente sin incorporar los cascos de nieve y hielo en los polos. Entonces, esta es la nueva estación del agua en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha agua superficial en los trópicos húmedos. Y se puede ver en ese mapa, donde se resalta las zonas tropicales más húmedas, como la Amazonía, la zona de Townsville en Australia, la zona del sur de África, algo en la parte sur de Estados Unidos. Y vamos a decir, estos son los recursos superficiales en mayor volumen. Y los siguientes son los recursos hídricos subterráneos cuantificados en base a estudios de acuíferos. Y lo que nos dice estos dos mapas es que donde hay mucha agua superficial, no hay agua subterránea. Y donde hay mucha agua subterránea, no hay agua superficial. Entonces, los recursos hídricos más importantes del mundo en términos subterráneos, o sea, el recurso hídrico invisible, como se llama, está en el África, en el norte de África, que están los grandes desiertos. Entonces, esto nos lleva a una primera conclusión, de que tenemos mucha agua en el mundo. Tanta agua que es suficiente para cubrir todas nuestras demandas. Pero tenemos problemas en la calidad del agua. El primer problema es que no sabemos, primeramente, cuál es la composición de los cuerpos de agua. La tecnología actual nos permite solamente cuantificar un 20 a 22% de los recursos vivos que se encuentran en un cuerpo de agua. Tecnologías como la del genoma humano ahora nos van a permitir llevar a cabo una cuantificación de todos los seres vivos que se encuentran en un cuerpo de agua. Y es una tarea que se va a empezar recientemente y que nos va a permitir conocer primero la composición del agua en términos de seres vivos. Pero lo que sí no sabemos es su estado de contaminación, ya que es un tema que muchos países, por razones estratégicas, no informan, o porque no tienen dinero porque es muy caro cuantificar, o porque finalmente si informa la calidad de sus aguas, los turistas no van a esas playas. Entonces, la parte oscura en la disponibilidad de agua en el mundo es la calidad del agua. En cantidad, creo que conocemos bastante bien su distribución tanto temporal como espacial. Entonces, ahora podemos siempre hacer una referencia a Costa Rica, aunque mi charla tiene que ver a nivel mundial. Podemos decir que en el caso de Costa Rica, los encargados de cuantificar para nosotros la disponibilidad de agua, tanto superficial como subterránea, fueron el ICE y SENARA, que ellos se encargaron de hacer el balance hídrico superficial y mapa geológico de Costa Rica. Bueno, entonces, aquí hay una falacia repetida que quisiera que tomen en cuenta. Siempre se saca en la prensa y también se dice en la universidad que hay escasez de agua. Entonces, no existe escasez de agua en el mundo. Uno de los problemas del agua fue que se asimiló al dinero y se empezó a hablar de oferta de agua y de demanda de agua como si fuera un bien con un valor económico, lo cual, como pueden comprender, no es posible. Y ahí se entró en el tema de a mayor demanda, mayor precio, a mayor oferta, menor precio. Y lamentablemente se mostró que en el mundo había un desequilibrio hídrico porque usaba un criterio econometrista, sobre todo auspiciado por el Banco Mundial, que efectivamente era errado y después hicieron su mea culpa una vez que
se invirtió mucho dinero y se perdió muchas décadas, sobre todo por los países menos desarrollados. Entonces, creo que esta es una falacia que hay que tener muy claro. Existe suficiente agua en el mundo y el agua no es un bien económico solamente, sino es un bien que tiene otros valores. Entonces, ahora quiero que veamos los requerimientos de agua en el mundo. Lo que hemos visto es la disponibilidad, no la oferta, lo que se dispone en el sistema terrestre. Ahora vamos a ver lo que es la demanda del recurso hídrico en el sistema terrestre. Y piensen siempre en Costa Rica en la charla. Entonces, un primer usuario del agua es la población. Y podemos ver que en los últimos 70 años se ha triplicado la población del mundo. Hace 2 años, el año 2011, hemos llegado a los 7.000 millones de habitantes. Y se puede ver que para el año 2050 el país más grande no va a ser, o más poblado, no va a ser China, sino la India. Entonces, hay una serie de cambios en el mundo en base a proyecciones que se están mostrando en los sistemas de monitoreo de población como es la UNPA. Entonces, un primer usuario es el humano. Y este usuario tiene una necesidad básica que es agua para consumo humano, así como saneamiento. Entonces, en el mundo existen 1.100 personas, 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua segura. Y 2.600 millones de personas que no tienen acceso a saneamiento básico. En un solo número se puede decir que cada 10 segundos muere una persona en el mundo por temas vinculados a falta de agua de buena calidad o agua contaminada. Entonces, cada 10 segundos una persona muere por un tema tan fundamental como es agua para consumo humano. Un segundo tema es que hace 2 años nos hemos vuelto un mundo urbano. Urbano porque la zona rural no es atractiva, porque la zona rural no ha tenido soluciones estructurales, porque lamentablemente la universidad no ha respondido a las necesidades y demandas de la sociedad civil. No han hecho que la zona rural sea atractiva. No se han logrado mecanismos como, por ejemplo, saneamiento básico, unifamiliar o para zonas con población dispersa. Entonces, la tendencia ha sido moverse a las grandes ciudades y estar en los cordones de pobreza. O sea, no es atractiva la zona rural. Entonces, el drama es que tenemos cada vez más megápolis y con infraestructuras insuficientes. Simplemente para mencionar, cuando hablamos de ciudades, vemos que hay una institución encargada del tema. Pueden ser las alcaldías, los ayuntamientos, o en el caso del agua potable, los ministerios de salud o ministerios ministerios vinculados al sector de uso. ¿Qué pasa con la alimentación? La alimentación es el sector que mayor cantidad de agua consume en el mundo. Como promedio, 75% del recurso hídrico disponible se va a riego. Entre un 8 y un 9% se va a consumo humano y la mayoría se va al riego. ¿Cuál es la situación actual del riego en el mundo? Bueno, la evolución o la involución ha sido la siguiente. Hemos tenido el año 2003 777 millones de personas sin acceso a alimentación segura. El año 2006 hemos llegado a 1.000 millones de personas sin acceso a alimentación segura. Y actualmente, en 2013, tenemos 1.020 millones de personas sin acceso a alimentación segura. Eso quiere decir que también hemos ido para atrás. Quiere decir que ahora hay más gente sin acceso a alimentación que hace 10 años. ¿Por qué? Primero, porque ha habido una gran sequía en el sudeste de Asia. Segundo, ha entrado tanto la China como la India a ser sectores de consumo. Y tercero, y lo más delicado, es que se ha propuesto que se utilice productos alimenticios para utilizarlos como biocombustibles. Entonces, muchas empresas han preferido producir gasolina para vehículos que alimentación para gente de escasos recursos. ¿Cuál es el resultado de esa situación? Que el año 2003 una tonelada de arroz costaba $300,
Ahora una tonelada de arroz cuesta $1.000. Se ha triplicado el costo de la alimentación en el mundo y por lo tanto, obviamente, hay menos gente que se puede alimentar. La industria se ha convertido de las actividades o usuarios más eficientes. Es el que recircula mayor cantidad de veces el recurso hídrico. Sin embargo, es el mayor contaminante del recurso hídrico. Y más o menos la tendencia es bajar del 7 al 5% en la demanda de agua para sus actividades industriales. También se puede ver que se han incrementado los problemas cuando se habla de aguas transfronterizas o internacionales. Siempre hemos visto a los países con unas fronteras políticas bien definidas y nunca hemos visto a los países como áreas compartidas por otros países. Entonces, se ha podido ver de que efectivamente ha habido malos entendidos. Y este cuadro nos muestra de que el agua a nivel internacional es fuente de cooperación. No es fuente de conflictos como se ha querido vender en muchos lugares del planeta. Este cuadro nos muestra que nunca ha habido una guerra por el agua, nunca, a la izquierda. Y a la derecha se puede ver que se han unido, o casi unido, países para gestionar el agua en forma conjunta. Entonces, esta es la mejor prueba de que el agua es fuente de cooperación. Aunque la prensa le gusta resaltar cualquier conflicto donde entre el agua, donde el problema no es el agua, sino los políticos que manejan el tema del agua. ¿Ya? Pero el agua no tiene ningún problema de generación de conflictos, es fuente de cooperación. De lo que les he mostrado, podemos ver que hay un sinnúmero de instituciones y a diferentes niveles que gestionan el agua. O sea, piensen ahora en Costa Rica. Podemos ver, por ejemplo, en Costa Rica, que la disponibilidad de agua superficial administra una institución, el agua subterránea otra institución, la calidad del agua otra institución y el tema de las aguas subterráneas otra institución. Entonces, esto ha generado en muchos países que se atomice la gestión del agua y se tengan gestiones a diferentes niveles del mismo tema. A veces un ministerio, a veces un viceministerio, a veces una dirección, a veces una comunidad y a veces puede ser inclusive una provincia. El resultado es que en la mayoría de los países del mundo hay un traslape de esfuerzos, hay un mal gasto de recursos humanos y financieros y que el agua no tiene gobernabilidad. Esto nos lleva a plantearnos cuáles son realmente los problemas de la gestión del agua en el mundo. Lo que hemos visto es primero lo que se dispone de agua, segundo cómo se utiliza y quiénes administran. Ahora veamos cuáles son los problemas. Y por supuesto el primer problema, como decíamos, es agua para la vida. Y el primer problema es que cada 10 segundos muere una persona por falta de este servicio básico de agua potable y saneamiento. O sea, es un problema insoslayable. Es un problema donde Costa Rica no puede sentirse al margen. La Unión Europea, para que tengan ustedes una idea, la Unión Europea tiene 90 millones de personas sin saneamiento seguro. Eso quiere decir que el país o la región supuestamente más desarrollada tiene gente que no tiene acceso a saneamiento seguro. Entonces son problemas mundiales y todos tenemos que sentirnos parte de la solución. Como el problema no ha tenido fácil solución, Naciones Unidas decidió hace una década, pero primero unas metas del milenio. Y una meta del milenio era el garantizar agua para consumo humano y saneamiento básico, por lo menos para el 50% de la población. Entonces, esto se lanzó el año 2002 y se empezó el programa el año 2005 y se acaba el año 2015. La meta es que solamente la mitad de la población tenga acceso a estos servicios. O sea, la otra mitad va a seguir igual.
Entonces, ese es nuestro primer desafío a nivel mundial. Nuestro segundo desafío es la alimentación. Tenemos más o menos el mismo número de personas que no tienen acceso a agua segura, no tienen, por supuesto, acceso a alimentación segura. Más o menos 1.150 millones de habitantes. Entonces, lo que se quiere es ahora garantizar que los estados tengan una seguridad alimentaria, que dependa lo menos posible de los vecinos. Entonces, aquí hay una definición de lo que es la seguridad alimentaria y por supuesto que hay muchos países que no cumplen esta condición. Sobre todo con el famoso fenómeno de Holanda. Se llama el fenómeno de Holanda, aquellos países como Holanda en su época cuando encontró petróleo, que empezaba a importar todo porque tenía mucho dinero. Un caso típico de eso es Venezuela, que su seguridad alimentaria la han destruido porque era más fácil, o es más fácil, importar con petrodólares. Entonces, la seguridad alimentaria lo que muestra es que efectivamente los países dependen 100% de los mercados de valores, en este caso de un commodity. Y eso nos muestra, en el caso del agua potable, esta meta o este objetivo del milenio no se ha podido lograr y este mapa nos muestra cómo es la situación del mundo en términos de agua potable y saneamiento. Cuanto más grande es la superficie en el mapa, más grande es el problema. Cuanto más pequeña es la superficie en el mapa, el problema es menor. Entonces, se puede decir que la América Latina, o las Américas en general, es la única región que va a cumplir la meta del milenio vinculada con agua potable. No así con el tema de agua para saneamiento básico. Entonces, se puede decir que en principio es un fracaso, pero sigamos. ¿Qué pasa con la alimentación? Con la alimentación se puede ver lo que les decía a un principio. Cómo hemos ido para atrás, cómo hemos retrocedido, sobre todo por el incremento del precio de los alimentos, por haber auspiciado la producción de biocombustibles. Entonces yo creo que esto nos obliga a repensar si está bien seguir produciendo biocombustibles cuando sabemos que cada vez existe gente que no puede pagar el alimento y que se incrementa el número de gente con problemas de alimentación segura. Entonces, también hubo una meta del milenio que tenía que ver con alimentación. Y también el objetivo era reducir a la mitad la gente que no tenía acceso a alimentación. Pero ya saben, esa meta no la vamos a cumplir. Al contrario, vamos a incrementar el problema. Entonces andamos muy mal con las metas. Pero además de eso, ahora se empieza a cuantificar todo el agua virtual que se utiliza para la producción de bienes de consumo. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, la producción de cereales. Ahí se puede ver la cantidad de agua que se consume para producir cereales y cómo este bien de consumo exporta agua virtual a otras zonas del planeta. Entonces aquí se puede ver que el mercado, tanto real como el virtual, no reciben el mismo tratamiento. Lo que sí les puedo asegurar, que para producir 1 kilo de carne se requieren 15.000 litros de agua, pero para producir una computadora solamente 1.500 litros. Entonces, aquellos países productores de carne, ustedes se dan cuenta de la cantidad de recursos hídricos que utilizan para producir un bien de consumo. Sin embargo, en el precio no está incorporado el agua que se ha utilizado para ese bien de consumo. Entonces, este es un problema que no sabemos qué piensa la Organización Internacional del Comercio, porque efectivamente no tenía entre sus escenarios el concepto de agua virtual, cuenca virtual, río virtual, pero producción real. Entonces, entre los problemas que hemos tenido también hubo una década perdida, sobre todo en América Latina, cuando el Banco Mundial nos propuso achicar el Estado, reducir el Estado. Durante esa época, a nivel científico, se han perdido grandes series de datos. Porque lo primero que se cortó
con las privatizaciones fue la toma de datos. Entonces tenemos un gap tan grande de 10 años que es muy difícil rellenar y por lo tanto ha causado daños muy serios. Este trabajo hicimos con la Universidad de New Hampshire y ha requerido un trabajo de detective, el poder ver cómo los países perdían su información por razones de costos. Querían ahorrar. Entonces, veamos otro tipo de problemas que se han dado en los últimos 20 años. Una asimetría de poder. Normalmente en una cuenca, el país aguas arriba es el país que comanda, es el que puede cerrar o abrir el grifo del agua. Sin embargo, en el caso de la cuenca del Nilo, fue a la inversa. El que tenía el poder era Egipto. Y el débil, o sea, el país débil, sobre todo era Sudán, que era el país más grande de África. Resultado de este problema del agua se ha dividido Sudán en 2 países. Entonces aquí se puede ver cómo el agua y el poder asimétrico han alterado la gestión en una cuenca. Esto ha ocurrido en los últimos 10 años y la división hace un año. Otro problema es la fragmentación de las cuencas. El mejor ejemplo es la América del Sur, de cómo no fragmentar una cuenca. Fíjense la cuenca de la Amazonía. Está fragmentada en 7 partes. La cuenca del Plata en 5 partes. La cuenca del San Francisco en 3 partes. La cuenca del lago Titicaca en 2 partes. ¿Esto qué nos muestra? Que la división política de los estados es la división arbitraria. Cuando hablamos de agua, la división política es arbitraria y no se debe utilizar como unidad de gestión. Eso también nos muestra que ha habido actividades irresponsables. El mejor ejemplo es la gestión del agua en Asia Central. Durante la época de la Unión Soviética, Asia Central era el productor de algodón para las textileras que estaban sobre todo en Bielorrusia. Con el colapso de la Unión Soviética, se quedaron países como Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, sin agua, con mucho algodón y con un medio ambiente destruido. El tema es quién es responsable de este daño. El responsable desapareció, la Unión Soviética. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? El daño es el que se puede ver. Este era el cuerpo de agua y este es el cuerpo de agua actualmente. ¿Cómo se puede revertir que el mar Aral vuelva a ser un mar? Entonces, estos son los problemas que tenemos que ver en el mundo. ¿Qué ha pasado con el cambio climático? La cordillera andina está reduciéndose en su capa de nieve y hielo. Un ejemplo clásico ahora es el glacial Chacaltaya. Era el glacial más alto del mundo para esquiar. Ese glacial tiene 0 cobertura de nieve y hielo. Pero la emisión de gases o de CO2 de Bolivia o de Chile o del Perú no tiene nada que ver con esta destrucción del glacial. O sea, aquí hay una responsabilidad, pero no de los países donde se encuentra el glacial. Básicamente la responsabilidad de los países emisores de CO2, o sea, Asia, Estados Unidos, Europa. Pero ¿cómo solucionamos este problema? ¿Ustedes creen que los países como Bolivia, Chile, Ecuador deberían invertir en cambio climático? ¿No creen ustedes que es mucho más correcto que indemnicen los países que se han beneficiado, como sea la Unión Europea, China, Estados Unidos, para revertir este cambio? Entonces, estos son datos. O sea, se puede ver que ha habido un impacto donde el país ha jugado un rol casi nulo. Entonces, ¿cómo lograr solucionar estos desafíos? Lo que les he mostrado son datos, no son opiniones, son hechos verificables. Entonces, ¿cómo lograr soluciones? Lo que hemos visto es la parte de arriba del iceberg. La parte de abajo es la parte más complicada. ¿Cómo ver una solución integral, solución general del problema de la gestión del recurso hídrico del mundo? Bueno, entonces, una primera cosa es reconocer que, como hemos planteado,
la gestión de los recursos hídricos en el mundo ha sido una gestión, un enfoque equivocado. Y quiero repetir la palabra equivocado. Siempre se pensó que el recurso hídrico era ilimitado, era un recurso recurrente, un recurso que no tenía fin. Y se ha demostrado que es un recurso frágil y finito. Y por lo tanto tenemos que tener una serie de actitudes que cambien la gestión del agua. Entonces, ustedes aquí tienen la disponibilidad de agua, lo que hemos visto. Y aquí tienen las necesidades de agua. ¿Qué es la gestión de los recursos hídricos? No es más que el arte de establecer un equilibrio entre lo que es la disponibilidad y lo que es la necesidad. Este equilibrio nos permite una armonía social. Si tenemos más agua de la que requerimos, hay una inundación y por supuesto que hay un conflicto social. A la inversa, si tenemos mayor necesidad de agua y menor disponibilidad, hay una sequía y tenemos nuevamente un conflicto social. Pero como este sistema tiene que ver con las ciencias naturales y con las ciencias sociales, y como no es lineal, tenemos que recurrir a la ciencia y a la tecnología. Entonces, la gestión de los recursos hídricos no es solamente de ingenieros. La gestión de los recursos hídricos requiere la participación de todo el espectro del conocimiento. Y ahí es donde la universidad se equivocó. Solamente asignó el tema de la gestión de los recursos hídricos a las ciencias, vamos a decir, naturales. Muy pocas veces a las ciencias sociales. Y aquí podemos ver que es un tema de ciencias sociales, ciencias naturales y de la ciencia y la tecnología. Y solamente de esa forma podemos establecer esta armonía social. Entonces aquí hay algo que llama la atención, a mucha gente no le ha gustado. Tenemos una charla, precisamente en la Universidad de Duke, la Facultad de Ingeniería, con el profesor Medina, y aquí se puede ver que tenemos varios usuarios del agua y tenemos un solo proveedor del agua, que es la naturaleza. Entonces, un primer usuario del agua es la persona, seres vivos. Un segundo usuario del agua es la alimentación. Un tercer usuario puede ser el medio ambiente. Un cuarto usuario puede ser la energía. Un quinto usuario puede ser el transporte fluvial, el transporte por agua. Y un otro usuario puede ser el paisaje. Pero finalmente todos son usuarios. He dicho algo en forma exprofesa, un usuario del medio ambiente. Pero ¿qué se dijo en la universidad a partir del año los 80? De que el agua era parte del medio ambiente. Y como verán, el agua no es parte del medio ambiente. El ambiente es un usuario muy importante, pero es usuario. Entonces, no se puede decir que el medio ambiente tiene como elemento las plantas, como elemento el agua y como elemento otro tipo de cosas. El agua tiene una característica única, que es un elemento nucleador, que no tiene los otros usuarios. Entonces aquí nos planteamos un primer reto. ¿Por qué nos equivocamos y hicimos que el medio ambiente sea el rector del sector hídrico? Y la respuesta es política, no es científica. Porque científicamente este es el esquema. Pero políticamente, ¿qué pasó? El año 1992 hubo la cumbre de la Tierra, la cumbre del medio ambiente. El año 91 hubo la cumbre del agua en Dublín. Pero la cumbre de Dublín fue una cumbre muy interesante, muy académica, pero sin marketing, sin PRs. No supimos vender el tema del agua. Pero en cambio sí se vendió muy bien el tema del medio ambiente el año 1992 y se lanzó la cumbre de Río. ¿Cuál fue el resultado de la cumbre de Río? Que todos los países del mundo crearon ministerios de medio ambiente, de decisión política, y asumieron que tenía que estar
en este ministerio el agua. Y a partir de ese momento entramos en la gran crisis de la gestión de los recursos hídricos, porque era disfuncional el sistema, no podía funcionar. No puede ser que un usuario administre un recurso, ¿ya? No puede ser juez y parte, es un principio básico. Entonces, ¿qué pasó? Primero, que los países perdieron su capacidad de embalse. Ahora, ¿esto qué significa? En los últimos 40 años, cuanto más avanzado fue el país en el mundo, auspiciaba hacer menos obras de infraestructura sobre texto de no impactar negativamente en el medio ambiente, sobre todo en los países más avanzados. Pero lo lamentable fue que esa política de los países más avanzados, a través de la cooperación internacional, se transfirió a los países menos avanzados, que tenían menos infraestructuras. Y como resultado de eso, se auspició un no construir, el no tener obras de infraestructura. Entonces, la primera conclusión en este tema es que no hay escasez de recursos hídricos, sino hubo escasez y existe escasez de infraestructuras. Piensen cuándo se hizo el último embalse para captar agua o energía en Costa Rica. Simplemente piensen la fecha y van a ver que coincido con lo que estoy diciendo. Entonces, un país es robusto en recursos hídricos cuando tiene capacidad de embalse. Le hace presa, le hace agua subterránea, le hace cualquier obra que permita acumular recursos hídricos para laminar las crecidas y para guardar esas aguas para épocas de estiaje. No me canso de repetir que el estado robusto, como ejemplo en el mundo, es California. California puede vivir sin lluvias 800 días. Tiene una gran red de almacenaje y también tiene un trasvase desde México, es verdad. Puede sobrevivir 800 días sin lluvia. El Uruguay no puede sobrevivir más de 27 días sin lluvia, porque tienen 3 embalses. Una vez que baja de su promedio el agua, y hay sequía. Sube 1% la cantidad de recursos hídricos, hay inundación. Este es un país no robusto. España puede vivir sin lluvias 65 días. ¿Ya? Y España tiene muchas presas. Es el segundo país en el mundo, después de Estados Unidos, en número de presas per cápita. Tiene 1.200 presas. Pero deberían haber hecho muchas más presas. Pero allá se pararon por otras razones, sobre todo políticas. Entonces, esta fue el primer impacto cuantificable con la creación de este mecanismo ambiental. Entonces, hay unos principios que no podemos olvidar de la gestión de los recursos hídricos y que no hemos tratado de olvidar. Y el primero es que la agua tiene que estar tratada en forma única. La cantidad, la calidad superficial, subterránea y atmosférica. No puede estar dispersa el agua. Tiene que tener una sola institución en un solo lugar. Segundo, que su distribución, es temporal. O sea, es en el espacio y por lo tanto hay superficial, subterránea y atmosférica. También se ha probado de que el recurso hídrico tiene que estar siempre, pero siempre en manos del Estado, porque es un recurso que es dominio público. Hubo 2 ejemplos de cómo no hacer esto. Fue el caso del Reino Unido durante el tiempo de Margaret Thatcher y el otro en Bolivia, en Cochabamba, donde se privatizó el recurso hídrico y se demostró el fracaso del concepto. Entonces la conclusión es que el agua tiene que estar siempre en manos del Estado, porque es de dominio público. Por supuesto que la área de gestión del agua es la cuenca. Si ustedes miran cómo es Estados Unidos, ven el estado de Kansas, Missouri, Illinois, Mississippi, son rectángulos.
Estados Unidos fue dividida con regla. Vean Australia. Australia tiene 4 cuadrantes, fue dividida por regla. Vean el sur de África, ha sido dividida por regla. ¿Esto qué quiere decir? Que la división política es arbitraria, es arreglo político. Entonces, no se puede hacer la gestión del agua usando como unidad de gestión el país. O sea, tiene que hacerse usando como unidad de gestión la cuenca. Y por eso se tiene que compartir la cuenca con los países vecinos. Entonces, también se hicieron unos principios en Dublín, y aquí solamente quiero usar uno, que para mí es el más importante. Es que el agua es un bien económico, es un bien social, es un bien cultural, es un bien religioso. Y por lo tanto tiene un valor religioso, un valor cultural, un valor económico y un valor, lo que ustedes quieran asignar. Entonces, no es solamente un bien económico, sino un bien que tiene muchos más valores. Y ese fue el gran problema por el cual no se entendió la gestión de los recursos hídricos. Ustedes saben lo que decía Mark Twain. Mark Twain decía, todo el mundo habla de precio, pero nadie sabe el valor de las cosas. Este es el ejemplo del agua. Entonces, creemos que es fundamental usar el concepto de condominio. En las aguas o en los recursos hídricos se debe siempre pensar en el uso del condominio, porque muy raro es el país, concretamente los países isla o continente, son los únicos que no tienen aguas compartidas. En el mundo existen 264 cuencas compartidas, que cubren el 92% de los recursos aprovechables del mundo. Entonces, el concepto de condominio y el concepto de sustentabilidad tienen que aplicarse en la gestión de la cuenca. De lo que hemos mostrado, se puede ver que para tener gobernabilidad del agua hay que cumplir unos principios básicos. Y estos principios son los siguientes. Primero se dice que un país, ahora piensen por favor en Costa Rica, un país tiene gobernabilidad del agua cuando tiene una autoridad de aguas al más alto nivel. Esto quiere decir que no puede haber un viceministerio o una Dirección Nacional de Aguas o un apéndice del Ministerio del Medio Ambiente y ahí el agua. El agua tiene que ser una autoridad neutra, donde solamente administre el recurso hídrico en términos de cantidad y calidad, según los usuarios y en base a una política de Estado. Si el país dice que primero es energía, pues dará agua para energía como prioridad. Si el país dice que lo más importante es producir alimentos, asignará prioridad número 1 alimentos. O si el país considera que la prioridad número 1 es medio ambiente, asignará agua para medio ambiente. Pero el que asigna tiene que ser neutro. Y para ser neutro tiene que ser un ministerio solo. No puede haber ministerio de minas, energía y agua. Ministerio de agua y agricultura. O ministerio de medio ambiente y agua. Porque no es lógico, como hemos visto en el esquema anterior. Entonces, esto es fundamental. ¿Ya? Tiene que ser una autoridad de aguas al más alto nivel y neutra. Una segunda, son condiciones sine qua non para que haya gobernabilidad. La segunda condición sine qua non es que tiene que disponer una ley moderna que incluya el avance del conocimiento. O sea, una ley que sea flexible en términos de su adopción de normas. Una ley donde se pueda regular los diferentes usos y sus necesidades. Entonces, tiene que haber una participación de la sociedad en la toma de decisiones generales, no en las específicas. Pero las específicas dependerán de los técnicos o de los especialistas en cada uno de los temas. Una tercera condición es disponer de recursos humanos adecuados. Y ahí tenemos otro problema. La universidad no ha respondido a esta necesidad. ¿Dónde ustedes pueden estudiar como especialización? Agua y derecho, agua y teología, agua y antropología, agua y biología, agua y. Entonces requerimos formar profesionales con un nuevo enfoque sobre la gestión de los recursos hídricos, donde el abogado
sepa los principios básicos de la física del agua y cómo legislar el tema. Entonces requerimos un cambio de pensamiento en la universidad. Debemos revisar el rol de nuestra universidad. Requerimos tener recursos financieros idóneos. Cuando digo idóneos, me refiero a los países menos ricos. Yo siempre comento el caso de Centroamérica. Aquí hay 2 o 3 países, sobre todo uno de ellos, que el 85% de sus recursos para agua potable y saneamiento están basados en la cooperación. O sea que si la cooperación se enoja con el país, no hay presupuesto para agua potable y saneamiento, siendo su tema estratégico número 1. Lo contradictorio es que a veces hay agua o dinero para cambio climático, para investigación, y no hay dinero para agua potable y saneamiento. Entonces aquí entramos en las contradicciones que tienen los países, que los temas básicos dependen de la cooperación y los temas, si no suntuarios, pero menos importantes, asignan dineros del erario nacional. Y finalmente, un tema que es muy complicado y muy delicado, es el disponer de información confiable, que sea de libre circulación y accesible a todos. La información está fragmentada, la información está manipulada y la información en muchos lugares se cobra. Y como ustedes saben, la información es resultado de nuestros impuestos y por lo tanto ya está pagada. No se puede pagar 2 veces. Entonces, el país que cumple esas 5 condiciones, podemos decir que es un país que tiene gobernabilidad. Me van a preguntar seguramente, ¿y quién cumple esas condiciones? Entonces, este es el esquema de la gobernabilidad, que no voy a entrar en detalle, pero hay muchos países que han empezado a trabajar en este tema. Y de los países cercanos a Costa Rica, tenemos al Brasil, que es un ejemplo no en Sudamérica, sino en el mundo. La creación de la ANA fue uno de los avances más notorios que hizo Brasil hace unos 10 años. Pero la casualidad que los países como Sudáfrica, Brasil, Australia, Sri Lanka, Vietnam, han hecho estos cambios en la gestión de los recursos hídricos, también son países emergentes. Eso quiere decir que el agua es factor de desarrollo, es indiscutible. Entonces el tema es cómo convencer a los políticos en llevar a cabo esta gobernabilidad del agua. Los políticos normalmente tratan de encarar los problemas urgentes y no ven los importantes. Este es un tema importante. Entonces, así como a nivel de país estamos auspiciando la creación de autoridades de aguas, la concentración de esfuerzos en una sola institución, lo mismo estamos, y yo personalmente he experimentado en Naciones Unidas. Y yo tuve la suerte de ser el director del Programa Mundial de Evaluación de Recursos Hídricos en París. Y mi tarea era juntar a 25 instituciones de Naciones Unidas para que nos den sus datos, sus indicadores, para sacar un informe mundial del agua cada 3 años, también con indicadores. Y mi sorpresa más grande fue una de las reuniones que tuvimos. Nos dedicamos 2 días a discutir cómo poner los logos. El Banco Mundial tenía más dinero que poner arriba. Y los más débiles no sabían poner su logo. Entonces, esto nos muestra que tampoco hay gobernabilidad en Naciones Unidas. Entonces, es muy difícil que Naciones Unidas predique la gobernabilidad si en la casa andamos mal. Entonces, nosotros estamos auspiciando como WASA la creación de una sola agencia de Naciones Unidas, que sea la OMA, la Organización Mundial del Agua de Naciones Unidas, que efectivamente cumpliría el rol que estamos auspiciando también a nivel de países. O sea, Naciones Unidas es el reflejo de los países, eso está claro. Entonces, un primer drama que nos encontramos tanto en Naciones Unidas y en la UNESCO y a nivel de países es cuantificar el valor del agua. Porque todo el mundo habla de tarifas, todo el mundo habla de precios, pero en el caso del agua tenemos aquí varios componentes y solamente conocemos el valor económico, ni siquiera el valor económico, porque una gota de agua en la Amazonía tiene un precio y esto en el desierto de Gobi tiene otro precio.
O sea, ni siquiera sabemos el valor económico del agua. No sabemos cómo monetizar el valor religioso del agua en la India y el valor del agua, el valor religioso en el Vaticano. Entonces, ¿cómo podemos saber del valor total del agua? Entonces, esos son los desafíos científicos, académicos, pero como verán, entran muchas ciencias, tanto sociales como naturales, para cuantificar el valor del agua. Entonces, este es un artículo que nos hemos publicado hace un año, no, hace unos 6 meses, en la prensa en Europa. Y se llama Radiografía de una decepción, en el caso del agua. ¿Qué pasó? El año 1980 al 90, Naciones Unidas, o sea, los países, decidieron crear la década internacional del agua potable y el saneamiento en Naciones Unidas. Y la meta era que todo el mundo tenga agua potable y saneamiento. Se fracasó. Segundo intento, el año 2005, segunda década del agua. Se intentó. Segundo fracaso. ¿Qué podemos hacer? Si el problema número 1 del mundo, que es agua potable y saneamiento, no podemos lograr. Entonces, nos vimos obligados, y como WASA ayudamos a redactar el borrador que lo presentó Bolivia, para que el agua sea un derecho humano. O sea, no ha habido poder económico ni político para convencer a los políticos de que cumplan la meta del milenio sobre agua potable y saneamiento, sabiendo que cada 10 segundos muere una persona. Entonces se logró hacer que este sea un derecho. Cabe la pena resaltar 2 cosas interesantes. Primero, que en la votación se opusieron 3 países ricos y 8 del África. ¿Ya? Lo lamentable es que los africanos aceptaron el lobby de los países ricos y votaron en contra de sí mismos, lo cual me parece indigno. ¿Ya? Pero así fue. Y segundo, que el que estaba en contra de que el agua sea derecho humano era Naciones Unidas, Nueva York. Tampoco no sabemos por qué. Por ellos tenían algún tipo de lobby del Banco Mundial que se interpretaba que eso podía ser que el agua sea gratuita. Y derecho humano no significa que sea gratuito. El derecho a la educación o a la vida o a la vivienda no es gratuito. ¿Ya? Entonces, ha habido una serie de malos pasos en el tema del agua por manipulación de gente que no entendía el concepto. Entonces decimos que este derecho es un derecho para todos, no es un derecho para los pobres. Es un derecho que tiene Bill Gates y es un derecho que tiene el hombre más pobre de la tierra. Los dos están y deben estar en igualdad de condiciones, porque es un derecho humano. Entonces no se debe manejar como una cosa de pobres. También se pudo ver que la cooperación, los países donantes, se comprometieron primero a dotar de esta cantidad de dinero por año para agua potable y esta cantidad de dinero para saneamiento. En total, estos montos en millones de dólares. Se requerían 75.000 millones de dólares por año para que la mitad de la población que no tiene acceso, tenga acceso. Y no se logró. Ahora, lo que llama la atención es que países de tendencia de izquierda o tendencia de derecha, si es que eso existe, todos estuvieron de acuerdo en salvar a la banca. Nadie protestó. Se salvó a la banca. Entonces, ¿cómo hubo dinero? ¿Cómo hubieron 7.12 trillones de euros? O sea, más o menos 8 trillones de dólares para salvar a la banca. Y no hay dinero para evitar que cada 10 segundos muera una persona. O sea, ¿les parece esto moral? ¿Les parece esto racional? Entonces, este es un cuadro que a la cooperación no le gusta que muestre. Este es un cuadro donde la cooperación internacional hace compromisos cuando hay un evento, que si cuando viene el MICH y viene la cooperación y ofrece dinero. Entonces este es un cuadro donde se muestra
La línea oscura, el dinero que se comprometen, y la línea celeste, el dinero que honran. La cooperación nunca ha honrado el 100% de lo que ha ofrecido, salvo el caso de España, que España dio más dinero que lo ofrecido por un fondo que dio para América Latina. Pero en general la cooperación normalmente honra la mitad. O sea, esos son datos estadísticos de la OECD. Entonces, también se puede ver que el tema de que el agua sea público o privado no es un problema. Si la sociedad quiere que su administración sea privada, perfecto. Simplemente el recurso hídrico debe estar en manos del Estado. Pero no es un tema de discusión. Nunca ha habido privatización del agua en términos de gestión. Pues no es posible, son concesiones. Ha habido también manipulación de ambos lados. Entonces, este no es un tema de mayor discusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes no creen que en la actualidad el modelo que tenemos en el mundo es un modelo de ganancias? Es un modelo de cómo hacer dinero. O sea, los países están dependiendo de la bolsa, están salvando a los bancos. O sea, la premisa de que el objetivo final es el desarrollo económico parece que es verdad. Todo el mundo quiere hacer dinero. El medio ambiente es una forma de hacer dinero. El agua puede ser otra forma de hacer dinero. Pero finalmente parece que el paradigma es hacer dinero. Entonces parecería que lo que requerimos es cambiar de paradigma. O sea, pensar y ver el mundo en este tipo de división. Olvidarnos de la división política del Estado y tener una división para el agua, para los recursos hídricos, de este tipo. Porque así funciona el agua. ¿Ya? Usar la unidad de gestión, la cuenca y el acuífero. Entonces, si logramos esto, podríamos tener un nuevo paradigma. El nuevo paradigma parecería que tendría que ser el cambiar esa gestión fragmentada de los recursos hídricos en una gestión compartida. Cambiar el marco legal internacional, que sea vinculante, pues que sea obligatorio, y que la gestión sea según cuencas y que los países reconozcan y honren esos compromisos legales. Esto nos está obligando a crear un mecanismo global, o sea, una autoridad de aguas que efectivamente lleve a cabo la gestión. Entonces, el paradigma es pasar de una gestión fragmentada, econometrista, de ganancias, a un modelo sustentable, compartido, donde la unión y la gestión sea compartida por los países. Si logramos esa gestión, podemos hacer algo muy interesante. Este es un trabajo que hicimos el año pasado, hace 2 años. Y usamos 5 variables: los ingresos, la educación, la salud, el agua y el desarrollo humano. Cada una como un pilar del desarrollo. Y se pudo ver que cuando uno invierte en agua, todos los otros valores o variables también crecen. Esto quiere decir que si uno ve en costo-beneficio directo, o sea, negocio corto plazo, si uno invierte $1 en temas de agua, puede sacar $7. Eso quiere decir que el mejor negocio es invertir en agua. La gente vive más años, la gente se enferma menos, va menos al médico, la gente va menos a los hospitales, consume menos, va menos a las farmacias, vive más años. O sea, la máquina en términos económicos, o sea, es más barata. En términos indirectos, ni les voy a explicar. En otros, cualquier persona que piense en términos económicos debería invertir en agua y no en la bolsa. El tema es cómo convencer a los políticos de que el agua es un gran negocio a corto y mediano plazo. Entonces, nuestro desafío es cómo avanzar y qué nos impide avanzar. Entonces, un primer elemento que nos impide avanzar son las limitaciones políticas.
Nos guste o no nos guste, no tenemos líderes en el mundo con visión. Tenemos líderes de segundo nivel, líderes con corta visión, líderes donde piensan en sí mismo, no en el bien común. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo y aseverando es el tema del agua potable y el saneamiento. Fíjense, hay 1.200 millones de personas sin acceso a agua segura y el doble, 2.600 millones sin acceso a saneamiento. ¿Por qué? ¿Por qué hay el doble en saneamiento? ¿O por qué hay la mitad en agua potable? ¿Saben por qué? Porque los políticos solamente hacen obras, la mayoría de los políticos, para ser justo, que se ven, obras que se pueden inaugurar, obras que son fotogénicas. Y el saneamiento no es fotogénico. Y como no es fotogénico, entra en una pirámide de inmoralidad y corrupción, porque prefieran que muera una persona cada 10 segundos, porque hay que inaugurar cosas que se ven. Entonces yo creo que es dramático, es inmoral aceptar que estén el doble de gente sin acceso a saneamiento, porque es una decisión estrictamente de los malos políticos. Entonces, este es nuestro mayor problema. No tenemos políticos con visión. No tenemos gente como Kennedy. ¿Saben qué dijo Kennedy en el tema del agua? Kennedy dijo, la persona que solucione los problemas del agua del mundo será merecedor a 2 premios Nobel. Uno por la paz y otro por la ciencia. ¿Ustedes creen que alguno de nuestros políticos del siglo XXI podrá decir algo parecido a eso? Yo creo que no. ¿Ya? Entonces tenemos crisis de liderazgo. Estamos hablando de calidad, no de cantidad. Tenemos limitaciones institucionales. Tenemos lobby. Tenemos no transparencia. Cada institución tiene que defender su presupuesto, sus empleados y su alícuota parte de trabajo atomizado en el tema del agua. O sea, no hay interés por el bien común, hay interés por el bien institucional, por el bien personal. Sin ser exagerado, por lo menos bien institucional. Y así no podemos avanzar. Tenemos limitaciones financieras. Nadie quiere ver inversiones a largo plazo. Ustedes han visto las catedrales en Europa o en América. Las catedrales han sido diseñadas por arquitectos que no han podido inaugurar las obras, porque la obra es la que ha continuado viviendo. El arquitecto que hizo la catedral de Notre Dame no sabe quién es, pero sí que saben que es Notre Dame. En esta época no tenemos gente con visión que le interese hacer obras que perduren a las personas. Aquí todos los decretos son Plan Brady, tienen un nombre, pues tienen que promocionarse. Entonces nos falta también visión en términos económicos. Y aquí es un tema, sobre todo estando en la universidad, me interesa ser muy preciso. La universidad sigue desarrollando herramientas, o sea, profesionales, con enfoque del siglo XX, en algunos casos en Europa en el siglo XIX, para solucionar problemas del siglo XXI. O sea, la universidad no está respondiendo a las demandas del siglo XXI. O sea, la universidad no se cuestiona muchas cosas. A la universidad le cuesta cambiar un pensum. A la universidad le cuesta modificar o crear una carrera. A la universidad le cuesta crear una nueva facultad, porque está viendo un costo-beneficio directo. No está viendo lo que requiere la sociedad en el futuro. Entonces, uno de los grandes dramas es los recursos humanos. Formar recursos para este siglo, no para el siglo pasado. En conclusión, lo que les he mostrado, o sea, el desafío, ¿de dónde vendrá el agua del futuro? El agua del futuro va a venir de tener una buena gobernabilidad del agua. El agua que tenemos en el mundo es la que tenemos, es constante. Entonces, solamente
teniendo, no mejorando, porque no, teniendo gobernabilidad, nos vamos a asegurar equidad, nos vamos a asegurar educación, nos vamos a asegurar finalmente armonía. Y para eso tenemos que evitar la corrupción, tenemos que evitar el sesgo, tenemos que evitar todo lo que significa diferenciar a la sociedad. Y bueno, quiero acabar diciendo, como nunca en la historia de la humanidad, en este siglo, tenemos los mejores recursos tecnológicos. Tenemos el dinero imposible. Tenemos, o sea, generaciones bien preparadas. Entonces, tenemos que poder hacer un cambio de paradigma. Tenemos que aceptar que el sistema de economía planificada, ya sea comunista, o el sistema de economía libre, comercio salvaje, no han prosperado, están en pleno fracaso. Tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo. O sea, ese es nuestro paradigma. Y yo quisiera acabar mi charla diciendo lo que dijo Voltaire: la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos, por su claridad, valentía, integración de conceptos y sobre todo sensibilidad humana para tratar este delicado tema. Vamos a abrir un espacio. Me decía don Carlos cuando le consulté que si estaba en disposición de aceptar preguntas o comentarios por parte de ustedes, y me dijo que era obligatorio. Entonces, a partir de ahorita, ustedes tienen la palabra con algún comentario. Yo me imagino que van a haber muchas intervenciones, entonces les agradecería si lo limitamos a 1 minuto, 1 minuto 15, 1 minuto 30 por persona. Mi pregunta es la siguiente. Usted dijo que el agua no debe restringirse a ser visto como un bien económico únicamente. Usted sabe que en los tratados de libre comercio los recursos hídricos ya se negociaron, se están viendo como bienes comercializables, bienes económicos. Costa Rica tiene, junto con otros países de Centroamérica y República Dominicana, un tratado de libre comercio con Estados Unidos de América. Y los recursos hídricos fueron negociados en ese tratado de libre comercio. Desde ese punto de vista, ¿qué implicaciones ve usted el hecho que un país haya aceptado negociar sus recursos hídricos, incluyendo desde luego el agua potable? Eso. Gracias. Bueno, les decía, para cumplir el principio de gobernabilidad y el quinto principio, el tema de información confiable, transparente y de libre circulación. En los Estados Unidos, el agua es un bien económico, es un bien social y es un bien manejado por la comunidad. O sea, ¿de dónde salió el concepto de comunidad y la gestión de las aguas en los Estados Unidos? En todas las pequeñas comunidades, como aquí las asadas, es la misma figura. Lo que pasa, que se aplica mucho ese refrán: haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y el mejor ejemplo es Francia. Francia vende el modelo francés de gestión del agua como un modelo privado fuera de Francia. Y en Francia es un modelo público. Entonces, la respuesta a su pregunta es decir que lamentablemente el país pequeño en información es el perdedor. No hay más que eso. O sea, es un error. Don Carlos, Manuel Castrillo, Proyecto Camino Verde. Tenemos que dar un cambio de paradigma. ¿Cómo propondría una de las peticiones, cómo propondría usted ese cambio de paradigma, dado las circunstancias de manejo político en todo el mundo, que son obvias y que son precisamente las que no han permitido tener una visión más a futuro y una visión más hacia las personas, hacia la gente? De una u otra manera, siento como que es un poco ilusorio pensar que los cambios a nivel territorial, político, se van a dar de la noche a la mañana, y de alguna manera también la falta de participación y de información que se le da a la sociedad civil,
lógicamente ha sido un elemento restrictivo para la toma de decisiones en estos temas y en otros muchos, ¿verdad?, que hay. El modelo de desarrollo lógicamente es caduco desde hace rato y estamos ante circunstancias que implican una visión a muy largo plazo y también una visión planeta, ¿verdad?, que eso estamos luchando muchísimas gentes en todo el mundo. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo hacer que la juventud sea crítica? ¿Cómo hacer que la juventud tenga algún ideal? En Europa la juventud tiene dos ideales: un piso, un departamento y un Audi. Ese es su ideal. Para eso trabaja. Yo me acuerdo en mi época, yo estudié en Estados Unidos, en colegio, o en Alemania, y puede que uno no esté de acuerdo, pero había otro tipo de ideales. Había una especie de servicio revolucionario obligatorio. La gente quería que haya menos pobres. La gente quería que la gente sea más igual. ¿Por qué ahora no se quiere eso? ¿Qué pasa con el colegio? ¿Qué pasa con la universidad? Creo que estamos formando malos ciudadanos. O sea, tenemos brillantes universitarios, pero pésimos ciudadanos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos formar ciudadanos? Un profesor mío en Berlín me decía, es muy fácil ser doctor en ingeniería. Son 11 años de estudio y nada más. Pero ser señor, no hay universidad. Entonces, ¿qué hacemos para crear y formar ciudadanos? Gente de bien. Yo creo que la responsable es la universidad, es la educación básica, es la educación secundaria. El tema es educación y la solución es educación. Buenas noches, don Carlos. Flor Calderón, de la revista Productor Agropecuario, por acá. Usted hablaba, y es una problemática que se da muy constantemente, es la cantidad de agua que se tiene que invertir para producir agricultura o productos pecuarios, y esa agua que muchas veces, por el caso de café, es muy difícil reutilizarla, porque queda tan contaminada que no se puede volver a consumir. Entonces, ¿cómo educar, cómo generar políticas a nivel del sector agroalimentario para entender la escasez de este recurso? Como bien lo dice usted, hay, pero se está manejando inapropiadamente. Entonces, ¿cómo fomentarle a los diferentes ministerios de Agricultura la necesidad no solamente de garantizar las semillas, sino también el agua que le ayuda a germinar? Ya. Como estamos en la universidad y me interesa que la universidad reaccione, yo voy a concentrarme en la universidad. El sector agrícola usa el 75% del agua en promedio en el mundo. Aquí creo que usa el 72%. ¿Eso qué significa? Que mucha agua se malutiliza en el riego. Eso quiere decir que los sistemas de riego que tenemos son riegos ineficientes. Estoy exagerando, pero el riego por inundación, solamente del 100% del agua que se pierde a la planta, el 8% llega a la planta. Se pierde el 92%. Entonces, nuevamente, yo creo que la universidad tiene que reaccionar y desarrollar nuevo conocimiento para ser más eficiente en la gestión del agua para producción agrícola. Y aquí hay un gran problema, que yo no quería mencionarlo, pero ya que me han provocado, estoy obligado a hacerlo. La educación llamada ambiental en los colegios, en las escuelas y en los colegios. ¿Cuántas veces he visto programas donde martirizan a los niños que para lavarse las manos o los dientes cierren el grifo? A ver, estamos hablando del 8% del agua que se consume para consumo humano. Yo dejaría nada más que los niños se laven a voluntad y se laven los dientes sin problema de cerrar el grifo y nos fijemos el agua que se tira en riego, que es el 75% del agua. En otras palabras, estamos ahorrando en el perejil, no estamos ahorrando donde deberíamos ahorrar. Entonces creo que los mensajes son equivocados. ¿Ya? Realmente la educación ambiental sería que la gente se dedique a ahorrar agua en el consumo, en la producción de alimentos, no en lavarse las manos. Entonces el mensaje yo creo que es equivocado, porque no se está articulando en el tema concreto. O sea, hay que optimizar las tecnologías, lo que dice la ciencia y la tecnología en el tema de producción de alimentos, o sea, riego y drenaje.
Usted mencionó cuando habló de cambio climático y como que le bajó un poco la importancia, pero digamos, agua y cambio y clima están muy ligados por aquello del ciclo hidrológico. Y, por ejemplo, las nubes que pueden pasar por encima de las montañas si el aire está muy caliente. Entonces, me parece que también lo que hagamos en cambio climático, revertir los procesos, nos va a... Porque aquí llueve mucho, pero puede ser, pasan muchas nubes, pero puede ser que pasen recto. Como WASA, por definición, somos políticamente incorrectos. No voy a decir lo que ustedes quisieran escuchar, sino voy a tratar de decir lo que la ciencia nos dice. Voy a tratar. ¿Cuántas personas han muerto por cambio climático en América Latina? 165. ¿Cuántos han muerto por falta de agua potable y saneamiento? Es el 6% de 500 millones. Entonces, lo que yo no quiero es hacer blancos y negros, pero hay una serie de grises, hay unos más grises que otros, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio climático es muy importante, pero si el cambio climático no hubiera sido auspiciado por Al Gore, no sería tan importante, ¿de acuerdo? Y si Al Gore auspiciaba agua potable y saneamiento, pues es fantástico, ¿no? Entonces, que el cambio climático sea un tema importante no le quito, pero que el lobby que ha tenido ha sido espectacular, hay que aceptar. Entonces, pongamos las cosas en su justo medio. Mi consulta es esta, profesor, ¿cómo golpear la conciencia de los políticos y de nuestras instituciones que la palabra saneamiento es como una ofensa a veces, pareciera, de que no le dan esa importancia cuando muchas personas mueren, millones de personas mueren con respecto a esta palabra que se quiere obviar? Por ejemplo, aquí hablamos del alcantarillado sanitario en una institución en la cual también presto servicios, en la cual parece que siempre hablan, como usted lo decía en la parte económica, que es muy caro, pero tampoco hay conciencia de ver cuánto afecta esto. Entonces me gustaría que se refiriera a esto. Bueno, yo decía que hay una falta de líderes con visión, de líderes honestos, de líderes que quieran el bien común. Y una buena prueba es que no les gusta invertir en saneamiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo encarar una solución? Nosotros hemos tenido una experiencia, yo personal, en México. Estaba de gobernador del Estado de México, para los mexiquenses, como llaman los del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Y él nos invitó a 5 personas para hablar de petróleo, agua, seguridad alimentaria y educación. Y la pregunta era, ¿qué puede México hacer para salir de esos 5 problemas? Teniendo petróleo, tenían problemas de energía. Y en ese evento le aconsejamos a Peña Nieto que haga lo siguiente. Le dijimos que si él quería ser presidente de México, haga una reunión que se llame Compromiso México. ¿Y qué fue eso? Él fue a diferentes comunidades y en cada comunidad se comprometió a hacer una serie de obras. Entonces la comunidad fue a lo del juez con Enrique Peña Nieto y firmaron ante el juez el compromiso, que si es que él salía elegido, hacía esto. Y creo que le fue bien. Ahora es presidente de México. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay desconfianza en el político. Hay que hacerle firmar. No hay otra. Yo he hecho algunas reflexiones. Bueno, primero el concepto de cuenca. Usted dice no basarse en el concepto político administrativo, sino en la cuenca. Me parece muy bien. Hay gente que habla de hidrorregiones y me gusta mucho la gente que ha planteado lo de una bioregión, porque también cada región, en el mismo Costa Rica, está pequeñito, entre San Carlos y Pérez, hay en Pérez Celedón al sur hay una gran diferencia de las condiciones. Y digamos, no nos hemos enfocado a esa parte de la bioregión. Y el otro es que, aun cuando nos han subido la factura del agua aquí, yo siento que es muy barata, porque nosotros nos fijamos siempre en el recibo, cuánto vale en términos de colones o de pesos,
pero no en los metros cúbicos que consumimos. Aquí hay, digamos, yo veo que es un metro cúbico de agua, es algo enorme en cantidad de agua, comparándolo sobre todo aquí mismo y en otros países. Y se consumen muchos metros de agua potable. No es tanto el agua, sino transportar esa agua y potabilizarla. Es una reflexión. Muchas gracias. La conclusión es que las tarifas de agua son precios políticos. Las tarifas pueden cubrir una parte de la producción del agua, una parte del tratamiento, amortizar algo de la infraestructura. O sea, es un precio político. No obedece a ninguna lógica de economía del agua. No tiene ninguna lógica, no tiene ningún asidero científico. Es un precio netamente político. Lo que sí se ha visto es que la gente, sin dificultad, puede pagar un poco más por su móvil que por el acceso a agua potable en su casa. Si le suben el móvil, no hay problema. Si le suben la tarifa, no le gusta pagar. O sea, es un tema político, estrictamente político. Realmente el agua es un bien social, ante todo fue un bien social y lo manifestó usted y nos dio cifras y realmente debemos de priorizar por ello. Yo le pondría de segundo un bien ambiental y tercero un bien económico. ¿Por qué? Porque realmente el agua por sí misma, o sea, nosotros venimos de estar en un medio acuoso y el agua por sí misma crea un ecosistema y realmente hemos sacrificado muchísimo a ese ecosistema, principalmente porque hemos extraído y extraemos agua sin ningún control, o sea, realmente no podemos, por falta de toda esa información, no podemos lograr llevar un buen balance y saber que al menos le estamos dejando a ese usuario ecosistema la cantidad suficiente para que siga viviendo. Pero además lo seguimos amenazando con la contaminación. Entonces, si nosotros en nuestra política de agua no incorporamos el agua como un bien ambiental, y lo digo aquí en Costa Rica, aunque la situación no está nada bien, pero tratamos e incorporamos mucho la temática ambiental, o sea, yo creo que sí vamos a terminar de acabar con nuestros ecosistemas y con todo ese montón de vida acuática que mucha no la conocemos y que ya se nos ha extinguido. Entonces, yo quería aportar en ese discurso que usted tiene, que es tan excelente y a nivel mundial, cómo influir nosotros, Costa Rica, en que el agua también es un bien ambiental. A ver, yo no tengo ninguna dificultad en aceptar que es un bien. O sea, hay muchos bienes. El tema es, cuando hablamos de un recurso como el agua, tienen que estar muy bien definidos los bienes. Ahora, el ambiente, hemos visto que es un importante, o sea, un fundamental utilizador, usuario del agua, y por lo tanto tiene un trato especial, pero no tan especial como se le ha dado hasta ahora. Simplemente tiene que haber un equilibrio, una racionalidad, porque esto ha logrado que los istas, los ambientalistas, los fundamentalistas paren obras que al final han ido en contra del bien común. Entonces, por supuesto que sí, pero aquí tiene que haber una racionalidad, un equilibrio que debe ser el resultado del conocimiento, no del apasionamiento. Hace ya más de 30 años se hizo una investigación en Guatemala, en un lugar que se llama Santa María de Cauqué, donde se instaló un centro de salud en uno de los pueblos y en otro pueblo se instaló una escuela y compararon la mortalidad infantil. En el pueblo donde se instaló la escuela, la mortalidad infantil bajó el doble de donde se había instalado el centro de salud. Esa investigación fue realizada por un costarricense famoso, el doctor Mata, y ahora que usted mencionaba la educación y bueno, viendo la diapositiva con la que termina justamente, al final yo le quería preguntar si existe un solo ejemplo en el mundo
en donde algún Ministerio de Salud haya provocado que el Ministerio de Educación, a nivel de la educación primaria, haya incluido el tema de la gestión del recurso hídrico como parte del plan de estudios, porque me parece que eso le daría mucho contenido a la iniciativa que ustedes promovieron del agua como derecho humano, pero si no, quedaría esto en el aire. Conozco un programa de las Naciones Unidas, ONU-SIDA, por ejemplo, donde el tema agua, el tema salud, el tema educación estuvieron trabajando en forma... O sea, fue el ejemplo para arrancar nuestro programa de agua realmente. El ONU-SIDA dio lugar al ONU-Agua. Entonces, sí hay ejemplos, y me animo a decir que los lugares donde ha habido esa armonización entre sectores, el tema ha avanzado mucho más rápido, no tengo la menor duda. Mi pregunta es muy específica. Usted habló acerca de los embalses y la importancia que estos tienen para la gobernabilidad, digamos. Mi pregunta es, ¿cuáles son los aspectos negativos desde el punto de vista ambiental que podrían tener esos embalses y cómo manejarlos de manera tal que se pueda hacer una gestión integrada, digamos, de los recursos? Me ha hecho una pregunta que me va a ayudar a explicar muchas cosas. Bueno, la primera es la siguiente. Cuando uno hace una obra de infraestructura, cuantifica los impactos ambientales de ese proyecto. Con toda franqueza, yo les puedo hacer un impacto ambiental negativo o positivo y con el número que ustedes quieran para cualquier obra. ¿Ya? La escuela de la evaluación del impacto ambiental es una escuela manipulable. Y su mejor ejemplo es el caudal ecológico. Y como he preguntado del caudal ecológico, para hablar del caudal, o sea, yo conozco colegas que han trabajado su tesis de caudal ecológico y me da pena decirles que lo que estaban haciendo tenía sentido. A ver, el caudal ecológico, ¿qué es? El caudal ecológico es la suma del caudal líquido más el número de seres vivos que pasan por segundo en ese cuerpo de agua. Eso es un caudal ecológico porque hay condiciones de vida. ¿Y cuál es el caudal ecológico mínimo? Es aquel caudal mínimo que puede tener un río para que los seres vivos no se mueran. Eso significa que tendríamos que saber en esa unidad de tiempo, en ese volumen de agua, todas las demandas bioquímicas de oxígeno de todos los seres vivos que están en ese cuerpo de agua y calcular cuál es la cantidad mínima con la cual ellos podrían sobrevivir. Eso es el caudal ecológico. Pero la mala noticia es que en ese metro cúbico de agua solamente conocemos con las tecnologías actuales el 20% de los seres vivos que están. Por eso hay que hacer un mapa parecido al del genoma humano para saber todos los seres vivos que hay en un metro cúbico de agua. O sea, todos los seres vivos que hay en el planeta. Entonces, si ustedes calculan un caudal ecológico con esos principios, están calculando un caudal con un más-menos 80% de error. Entonces, cuando les dicen el caudal ecológico del río Ebro es 75 metros cúbicos, ustedes tienen que sonreírse, porque no es serio. ¿De acuerdo? Soy miembro de una pequeña comunidad cerca del volcán Poás. Solamente es una modesta recomendación. Para poder alimentar un derrotero de ese tipo se requiere el amor. Y no se puede concebir amar el agua si una persona que vive en una comunidad X ve crecer sus hijos y sus nietos, nunca ha ido a una naciente que le ha alimentado, le ha suplido el agua durante toda su vida. Cuando usted lo hace, inmediatamente se va a generar esa profunda responsabilidad de ver qué podemos nosotros hacer en favor de eso. Hay personas que han muerto en una comunidad y nunca conocieron la naciente donde venía ese recurso hídrico. Cuando se pasa a este nivel, resulta ser cuando empezamos a amar y cuidar esa fuente, nadie nos va a impedir defenderla en pequeña o gran escala. 2 vecinos de una comunidad logramos ir
desde el Ministerio de Salud, Fiscalía Ambiental Agraria, MINAET, Tribunal Ambiental, etcétera, etcétera, dos simples y humanos vecinos que no conozco ni siquiera una universidad, defendimos ese recurso, impedimos que alguien viniera a dañar una naciente y un afloramiento, y hoy podemos pasar, hasta nos ganamos el terreno de 18.000 metros, ahora vamos a hacer un lugar para ancianos en ese sitio. Mi consejo es, cada uno de nosotros tiene que conocer el lugar donde viene el agua que le da la vida cada día. Buenas tardes. Así es. Efectivamente, quizás no he mencionado, pero una de las conclusiones es que el agua es soporte para la vida. El agua es soporte para la vida. ¿Ya? Es una definición científica que nos dice que no hay vida sin agua. Ahora, para garantizar vida tenemos que tener educación, tenemos que ser honestos, tenemos que tener ética. Y aquí viene un problema que es muy delicado de decirlo, pero lo voy a decir. Hay una ley que se llama el que contamina paga, por ejemplo. Cuando una industria contamina, la industria contamina, paga y sigue contaminando. Hubo una evolución que dijo, bueno, el que contamina paga lo que cuesta descontaminar, ya no les gustó. Entonces, si fuéramos gente educada, gente que nos queremos, gente que queremos a la tierra, no requeríamos tener esa ley, sino sería simplemente un principio ético. Si uno toma el agua del río en ciertas condiciones, la puede utilizar esa agua y debe devolverla al río como la tomó. Ese principio ético nos obligaría a olvidarnos de leyes que el que contamina paga. Si todos seríamos éticamente correctos, no habría problemas con las leyes y el agua sería limpia. O sea, total acuerdo con lo que acabas de decir. En cuanto a un tema que se refirió hace poco, me gustaría preguntarle si usted tiene, si existen, y si fuera así, si existieran intereses que han evitado o que han impulsado la mala información al público. ¿Por qué es que se les dice a la gente que la guerra del futuro va a ser por el agua, que no hay que lavarse las manos, que hay que cerrar, todas esas cosas? ¿Por qué es que se impulsa? Y tal vez una breve referencia a algún país que piensa usted que es avanzado en cuanto a gobernabilidad del agua. Gracias. Perfecto. Bueno, lo que tú dices es cosa muy importante. A ver, hay cosas que uno tiene que cuestionarse, porque no puede ser bobo. A ver, explíqueme, una empresa que produce energía, no en Costa Rica, sino en un lugar en Europa, que se llama España. Hay una empresa que produce energía eléctrica, que se llama Iberdrola, y su fondo es verde. ¿Saben cuál es la propaganda de Iberdrola? Que la gente consuma menos energía eléctrica. ¿Entienden ustedes eso? Que una empresa que produce energía eléctrica auspicia que ahorren energía eléctrica. ¿Ya? Tiene un poco de contrasentido. Entonces, ¿qué pasa con las comunicaciones? Las comunicaciones son mecanismos, en muchos casos, de manipulación. ¿Ya? Ustedes saben que el 80% de la información en el mundo está manejada por una sola persona, el señor Murdoch. ¿Ya? Entonces, la información lo que hace es crear necesidades, lo que hace crear leyendas urbanas. Una empresa, que no voy a mencionar el nombre, porque sé que se activa en temas de agua, ya, su presidente, con el que tiene una reunión en Estados Unidos, considera que el agua debe ser un derecho humano, pero considera que no debe ser un derecho humano. Pero esa empresa usa el agua como materia prima para producir su refresco. O sea, ¿les parece ético que uno que hace negocio con el agua se oponga a que el agua sea derecho humano? Entonces, en comunicación hay cosas muy delicadas. El tema del agua es como lo siguiente. Cuando un perro muerde a una persona, no es noticia. Pero cuando una persona muerde a un perro, es noticia. Lo mismo es con las guerras de agua. No ha habido nunca guerras de agua, no tiene por qué haber guerras de agua. Pero es el fantasma que nos quieren vender para que se sigan lavando con menos agua los niños, los grifos, porque los que producen agua no quieren ver el problema de fondo. Y hablemos de Costa Rica, y hablemos de San José. A ver, ustedes, a mí mi sano juicio, creen que me obligaría a que cierren Costa Rica o San José el agua para lavarme las manos, cuando sé, dicho por el responsable
o ex responsable de la institución que 52% del agua que produce la institución que da agua a San José se pierde. El 50% se pierde en la red. ¿Y quieren que ahorre lavando mis manos? Es como el tema de la agricultura y el agua potable. Entonces, requerimos que esa información las empresas de publicidad informen. Pero si informan, les cortan la propaganda. Ya, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que es crear conciencia y que la comunidad tenga una prensa, no entre paréntesis, sino honrada en el sentido estricto de la palabra. Que no sea resultado de un condicionamiento de quién le paga la propaganda. Alguien me dirá entonces de qué vamos a vivir. Es una buena pregunta. Buenas noches, mi nombre es Rigoberto Aquerano, soy del Colegio Franz Liszt y bueno, mi pregunta es si el 99% del agua es salada, ¿qué se hace para volverla utilizable para el consumo humano? Bueno, como ustedes saben, existen en el mundo desalinizadoras. Son unos mecanismos a través de ósmosis inversa que requieren mucha presión para que por un diafragma pase el agua y en ese diafragma se quede la sal y salga agua sin sal. Eso es una desalinizadora o depuradora de agua salina. Ese hecho de pasar por ese mecanismo demanda muchísima energía. Entonces es una tecnología que está disponible en el mundo, que se usa en algunas islas. Un buen ejemplo es España, la isla de Lanzarote solamente vive de agua desalinizada. El gran problema que tiene es que sus costos son elevados y que tiene un gran impacto ambiental. ¿Dónde ponemos la sal que se desalinizó? Y el otro, que el agua una vez desalinizada se vuelve a salinizar. Entonces, la condición de que un recurso sea útil debe ser perecedero en el tiempo. Y esta es puntual en el tiempo. O sea, solamente acepta una vez el uso y después se vuelve sal, nuevamente agua salada. Conclusión, el agua salada se va a mantener en un 98% constante en la tierra, por su condición natural. En nuestro país hay una moratoria de exploración y explotación petrolera, pero no la hay en cuanto al gas natural. Por un lado, tenemos versiones de que la explotación del gas natural puede contaminar seriamente el agua subterráneo. Y por otro lado, nuestras autoridades políticas que dicen que eso no es cierto, que la explotación del gas natural es natural y no afecta en nada. ¿Podría darnos su versión para saber cómo actuar nosotros en nuestra región que está en la zona a explotar para el gas? Ustedes han escuchado hace una semana en Nature and Science ha salido un artículo sobre el tema del gas. Los Estados Unidos han empezado a bajar su producción de CO2 porque está incrementando el uso del gas, ¿ya? Y disminuyendo el petróleo. Entonces se han planteado en los Estados Unidos, en la Academia de Ciencias, ¿por qué no ayudar a China a que se dedique a la explotación de gas y no de petróleo para que juntos bajen el impacto del CO2 a nivel global en términos de calentamiento climático? O sea, parecería, por lo que he escuchado, no soy especialista, de que efectivamente el gas es menos contaminante y productor de CO2 en su extracción que el petróleo. Es lo que he leído en una revista y también está en la televisión. Mi nombre es Carlos Vargas, soy director de investigación y desarrollo de la IA. AIA es la institución de agua potable y saneamiento, que más de la mitad del servicio de agua lo damos nosotros. Habría que decir al auditorio que el cumplimiento de las metas del decenio, del milenio, un país que ha cumplido es Costa Rica, precisamente. Hemos logrado superar esos valores y cerca del 90% del agua se sirve a las poblaciones de agua potable. En aguas residuales tiene usted toda la razón, andamos por el 4% de tratamiento de las aguas residuales.
Cuando usted hace la mención al cambio climático, quisiera plantear al auditorio que está aquí, porque cuando hablamos de los glaciares del Cotopaxi o los glaciares de Bolivia, los vemos muy distantes y vemos muy distantes también los polos, ¿ah? Pero precisamente la población que está acá es responsable del deterioro de los acuíferos del Valle Central, es responsable de admitir que los políticos provoquen rezagos en las inversiones en la infraestructura de saneamiento, de tal manera que hoy día es más caro construir porque las obras no se hicieron en su momento. Pero quisiera plantear precisamente que uno de los conceptos de cambio climático que hoy día hemos venido acuñando gracias a los informes de la CEPAL y el panel intergubernamental de cambio climático, es que cambio climático nos va a obligar a hacer lo que no hemos venido haciendo, que es la gestión del agua cuidadosa, que es la protección de los acuíferos, que es la recuperación de los cuerpos de agua que hemos perdido, que es el control de la contaminación, el manejo de los desechos y las ineficiencias en el uso del agua. Hace 20 años reclamábamos porque los bosques, el 90% del árbol talado se quedaba botado en el bosque y solamente el 10% llegaba a ser madera, y resultó al final que por la fuerza acabamos por manejar mejor nuestros bosques. A fin de cuentas, cambio climático, si no se atiende por la ruta a esas tareas no hechas, va a volver menos equitativo el planeta, porque el exceso de agua que sufriremos en el país, en grandes partes, y el déficit que sufriremos en el Pacífico seco, ya hay números sobre eso, y realmente llaman a preocuparnos sobre cómo se van a abastecer la totalidad de las poblaciones que cubre AIA, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y 2.000 asociaciones administradoras de acueducto. El tema de cambio climático va a impactar el agua potable. Muchas gracias. Ya, quizás no me he explicado bien. Yo no he dicho que no es importante el cambio climático. Yo he dicho que es más importante el agua potable y el saneamiento. Pero lo otro no quiere decir que hay que olvidarse, en absoluto. Pero un comentario sobre agua subterránea y agua superficial y la contaminación. Hace unos años hicimos una investigación y salió lo siguiente. El agua en la naturaleza, en la atmósfera, más o menos tarda 3 días en circular. Es medido con isótopos naturales. Y el agua subterránea más o menos tarda 30 años en circular en el agua subterránea. Eso quiere decir que si ustedes contaminan agua superficial con material orgánico y este recircula 3 veces en la atmósfera, o sea, en 9 días ustedes tienen nuevamente esa agua más o menos recuperada y la podrían volver a utilizar. En cambio, si ustedes contaminan agua subterránea, ¿ya?, para que se autodepure, tiene que más o menos circular 3 veces. 3 por 30 son 90 años. Eso quiere decir, las personas que vivan más de 90 años podrían ver al recurso subterráneo como renovable. Pero los que viven menos de 90 años perdieron esa agua. Entonces, por eso es tan importante no contaminar las aguas subterráneas, porque es mucho más frágil y su depuración es 10.000 veces más lenta que el agua superficial. O sea, 10.000 veces más lenta. ¿Ya? Bueno, son 3 días o son 30 años. Si ponemos años de así, son 10.000 años. Entonces, 10.000 veces más peligroso contaminar aguas subterráneas. En toda la charla se vio referenciado de que la capacidad de los países para solucionar conflictos ambientales y más que todo, digamos, referentes al agua, digamos que entre ellos se ha visto la posibilidad de solucionar dichos conflictos, o sea, por ambas partes. Pero, digamos, referente hace escasa media hora salió una noticia en lo que son las redes sociales de que hay una inminente posibilidad de una alerta de peligro entre los países de Asia y del Pacífico con lo que es una guerra del agua. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión que merece este conflicto que se podría dar entre todos los países que están bordeando lo que es la zona de Asia y del Pacífico. En absoluto. O sea, no puede haber una guerra por eso, porque no tiene sentido. ¿Ya? A ver, el agua es un bien estratégico. ¿Pero para qué? Para la vida.
Tú no puedes almacenar agua para especular. ¿Ya? Entonces, hay mucha leyenda urbana. ¿Ustedes han visto la penúltima película sobre James Bond? Bueno, es sobre el agua. Es el agua realmente en Bolivia. ¿Ya? ¿Por qué han hecho una película sobre el agua? Y porque es una gran reserva de agua Bolivia. ¿Por qué han hecho esa película? O sea, ¿por qué no han hecho una película sobre el cambio climático? ¿Ya? Son temas que quieren poner en el candelero para hacer noticia. ¿Ya? Básicamente, el agua no es un bien acumulable como el oro. El agua no es un bien que se puede especular. Entonces, no hay razón para pensar en ningún tipo de conflicto porque el agua es fuente de cooperación. A ver, el mejor ejemplo de que es fuente de cooperación es, antes de firmar el acuerdo de paz entre Egipto e Israel, una semana antes, en Camp David, se firmó un acuerdo para cómo utilizar el agua en los altos del Golán. A la semana siguiente se fue a Camp David y se firmó el acuerdo de paz entre los dos países. Es la mejor prueba de que es fuente de cooperación, no de conflicto. Soy indígena bribri. De hecho, que en Costa Rica la mayoría de los recursos hídricos se encuentran en los asentamientos indígenas, en lo que son territorios indígenas. Las cuencas más importantes de Costa Rica están dentro de los territorios indígenas. Nosotros estamos cubiertos por el convenio 179 para pueblos indígenas y tribales. Pero sí tenemos una propuesta de las autoridades tradicionales propias, de hecho natural, de la comunidad bribri y cabecar de Costa Rica, con relación a potencializar los recursos hídricos. Usted dijo que un país que embalse el agua es uno de los países que puede tener un crecimiento económico aceptable, tanto en lo social, cultural, ambiental y en lo espiritual. De hecho, nosotros consideramos que esos recursos hay que potencializarlos, porque como indígenas no podemos ser egoístas. Tenemos una sociedad a nivel nacional y tenemos que compartir esos recursos. Pero existe mucha oposición por algunos ambientalistas, por el hecho de ser sectores indígenas y por decir que no existen estudios de impacto ambiental y que los microorganismos y los recursos vivos se van a desaparecer. Dentro de su conferencia usted dijo que un estudio de impacto ambiental no es tan aceptable, o sea, no es tan evidente. De hecho que nosotros como indígenas sí queremos potenciar los recursos en los cajones de los ríos, porque no queremos embalsar asentamientos indígenas ni áreas cultivadas. Nosotros queremos aprovechar las cuencas en los embalses, de manera que para darle sostenibilidad a la cuenca y también evitar inundaciones en los asentamientos indígenas y áreas cultivadas. Eso lo vemos así. Sin embargo, yo lo que quiero saber qué impacto puede ocasionar el embalse hacia los peces, tortugas, aves, etcétera, recursos marinos que existen ahí. Esa es mi pregunta, ¿cuál es el efecto? Si usted dice que el impacto ambiental no es tan aceptable, un estudio. Gracias. No he dicho que no es aceptable, lo que he dicho que un impacto ambiental se puede manipular. Pero yendo a la pregunta, a ver, nadie en su sano juicio va a hacer una obra cuyo impacto sea negativo, ¿no? Los impactos tienen un componente negativo, otro componente positivo. Y un proyecto se hace cuando la mayoría de los impactos son positivos, si no, no se haría. Entonces, el que se haga una presa no quiere decir que se haga una presa como se hizo en Potosí hace 500 años por los españoles, donde era un muro que no pasaba más que el agua. No, ahora se pueden hacer presas con escala de peces donde pasan los peces. O sea, la tecnología ha avanzado tanto que se pueden hacer presas que son 100% compatibles con las necesidades ictiológicas de los peces en un río o en un lago o lo que sea. O sea, aquí lo que se quiere es poner la ciencia al servicio de la sociedad, no al revés, la sociedad al servicio de la ciencia. Entonces, se pueden hacer obras que se minimicen al máximo los impactos negativos y todos convivir en forma armónica. ¿De acuerdo? Había una última pregunta. Aquí,
el hombre más importante del agua en Costa Rica. Gracias, don Carlos. Una pregunta que a mí me preocupa mucho a nivel de país y mismo Centroamérica, que ha sido la información. Hace unos 30 años o más que empezamos a hacer un proyecto de balance hídrico con el Programa Hidrológico Internacional de UNESCO. Nos dimos cuenta que del país de 34 cuencas, 15 cuencas tenían buena información, que es la información que tiene el ICE. Básicamente 10 cuencas con información regular. Me refiero a información de caudales y de lluvia o por transpiración que son necesarios para el balance. Y el resto de las cuencas, 9, del todo no hay información. Realmente en las instituciones nuestras, me acuerdo que Acueductos y Alcantarillados que quitó su red de medición, Senara la quitó, ahora sé que están restableciendo algunas estaciones, y realmente vino una crisis en los 90, me acuerdo que hubo que quitar un montón de estaciones a nivel del país. Si vemos realmente que en los últimos 30 años no ha sido suficiente la cantidad de estaciones hidrológicas, meteorológicas, para mejorar esos balances. Realmente no sé si ojalá que se dé este organismo mundial del agua, el OMA, y que pueda exigir un indicador a cada país donde uno pueda ver los avances en las redes, porque sabemos que si no medimos, no sabemos de qué estamos hablando. Así que yo no sé si hay alguna estrategia en ese sentido. Gracias. Gracias. No, comentaba, Sadie Laporte fue mi contraparte aquí en Costa Rica para el balance hídrico. O sea, gracias a Sadie y su equipo se sabe cuánta agua en términos de cantidad existe en Costa Rica. Conocemos a unos 30 años a través de UNESCO. Bueno, Sadie, a tu consulta, uno de los dramas que se tiene en los países menos ricos es que el Banco Mundial es un gran daño y promovió el cierre o la reducción del Estado. 30 años después hizo su mea culpa y dijo me había equivocado. Pero habíamos pagado la deuda externa, vino la década perdida y ellos siguen como están. Pero es aún más grave. Hace 2 años, el anterior presidente del Banco Mundial, con gran pompa, anunció en Internet que el Banco Mundial ponía a disponibilidad de todo usuario en el mundo los datos del Banco Mundial. O sea, tan grave fue el rol del Banco Mundial que nos hicieron creer que eran datos del Banco Mundial. Son datos de los países que los países han pagado al Banco Mundial con crédito. Entonces, ustedes no van a creer, pero a veces se tienen más datos de un país en el Banco Mundial o en la cooperación. Los datos de África están en manos de Reino Unido y de Francia. Los estudiantes de Francia se han ido, pero a través de Eurostat fueron los únicos que cuidaron los datos, porque en África destruyeron los datos que tenían porque se consideraba un tema político el tener información. El problema es que no se puede generar datos, no se pueden inventar datos. Ahora, lo que Sadie dice es así, pero Costa Rica es un lujo respecto a otros países que no tenían datos casi de nada. El problema es cómo recuperar. Ahora, la tendencia yo creo es tener datos virtuales, porque nunca un país va a aceptar que otro país sea el centro de datos de una región. Eso nunca hemos logrado convencer a un país que dé sus datos a otro país, porque siempre han pensado que se iba a utilizar en su contra. Pero ahora con Internet y las nubes creo que hay mejor futuro para los datos. Y estoy seguro, si se crea la OMA, habrá un mecanismo para garantizar datos a todos. Gracias. Buenas noches. En nombre de la Organización de Estudios Tropicales, de la Escuela de Biología y del PROGAI, muchísimas gracias, sobre todo a todos y todas ustedes que tuvieron la voluntad de reprogramar esta cita, porque recuerden que estaba inicialmente programada para el martes anterior y por motivos ajenos a todas las instituciones, incluso el mismo expositor, no se pudo llevar a cabo. Y mi agradecimiento a los compañeros de audiovisuales de la Vicerrectoría de Acción Social y al Laudi. Muy buenas noches, insisto, todos y todas invitadas a un brindis que tenemos aquí en el lobby principal. Gracias.